vamos a ver el tema equilibrio ácido-base, no sin antes resolver el ejercicio que se les dejó. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, como nos recordaremos, el ejercicio consistía en calcularle los líquidos a un niño de 6 meses que pesara más o menos 15 libras, 6 onzas. Espero que todos hayan hecho el ejercicio, que es la única forma de aprender a calcular soluciones. María dice que está de turno, Andrea. Bueno, los que están de turno pueden ver la clase posteriormente, ¿verdad? María Andrea. Muy bien. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es calcular los líquidos, ¿verdad? O sea, el volumen total que le vamos a manejar al paciente. ¿Recordando? Perdón. Sí. Que los primeros 10 kilos nosotros calculamos 100 cc por kilo. Serían 700 ml en 24 horas. Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Luego tendríamos que calcular el tipo de solución. Ya dijimos que la solución fisiológica es el dextrosado al 5, el 0.9% de salino, o sea, el suero mixto. Y podemos calcular de una vez cuántos miliequivalentes por kilo de sodio se administró utilizando una regla de 3. ¿De acuerdo? Vamos a tener una idea en general cuánto le estamos administrando de sodio. Hagamos nuestra regla de 3. Si 1000 cc son 154 mil equivalentes, 700 sería la cantidad que le calculamos. ¿Serían cuánto? Hacemos la regla de 3, multiplicamos para acá y dividimos. Estaríamos administrando al paciente 107 mil equivalentes totales en 24 horas. Dividámoslo dentro del peso, que son 7 kilos, nos va a dar aproximadamente 15 mil equivalentes por kilo. ¿Alguna duda hasta este momento? Tal vez vale la pena que revisemos cómo pasamos de libras a kilos, ¿verdad? Porque eso es increíble, pero a veces no lo sabemos. Aquí está. Para convertir libras a kilos, primero pasamos las onzas al sistema decimal. Ojo, que todos lo dividen de una vez y no es así. Primero hay que pasar las onzas al sistema decimal. En otras palabras, 16 onzas sería un 100% en sistema decimal. Entonces, en este caso, un niño que pesa 15 libras, 6 onzas, estas 6 onzas las tendríamos que pasar al sistema decimal para poderlo dividir. Entonces, hacemos nuestra regla de 3. Si 16 onzas es el 100%, 6 onzas será 37.5. Entonces, el peso real del paciente sería 15 libras con 37 centésimos, llamémosle así, ¿verdad? O décimos, centésimos, ¿verdad? Estas 15 libras, 37 los vamos a dividir dentro de una constante que ya conocen ustedes, que es de 2.2. Entonces divido 15.37 dentro de 2.2 y eso nos va a dar 6.98 kilos. O sea que de aquí saldrían los 7 kilos que estamos calculando al paciente. ¿Alguna duda con respecto a esto? Recuerden siempre pasar al sistema decimal las onzas antes de dividirlo entre 2.2. Muy bien, entonces dijimos que le habíamos calculado 700 ml para 24 horas, que habíamos decidido que fuera un suero mixto y que de una vez tenemos una idea de cuántos miliequivalentes por kilo le estamos dando al hacer esta regla de 3 de sodio. Si alguien se pierde, por favor, me avisa para ir más despacio o repetirlo. Vamos a calcular entonces el requerimiento de potasio. Se recuerda que habíamos dicho que los requerimientos de potasio van más o menos de 2 a 4 miliequivalentes por kilo día. Pongámosle 3 miliequivalentes, está bien para este paciente. Entonces vamos a multiplicar los 7 kilos por 3, me da 21 miliequivalentes
por día. Aquí el arte está en convertir estos miliequivalentes en cc, dependiendo de la concentración de las ampollas que dispongamos. Hay que pasarlo entonces a cc. Recordemos que el KCl que se está manejando actualmente en el hospital es al 15%. Es muy sencillo porque este al 15% tiene 2 miliequivalentes por ml, ¿verdad? O sea, es la mitad de los miliequivalentes, la cantidad en cc. Pero hay otras instituciones, otros hospitales, o hay otras épocas en las cuales se ha tenido KCl al 10 o al 20. Entonces, por favor, recordemos esto. Si es al 10%, cada ml tiene 1.3. O sea, cada ampolla de 10 ml son 13 miliequivalentes, ¿de acuerdo? Y si fuera al 20%, serían 2.6 miliequivalentes por ml. En el hospital, repito, tenemos ahorita al 15%, o sea, es 2 miliequivalentes por ml. Pasemos estos miliequivalentes a cc. Si un cc es igual a 2.6 miliequivalentes, en el caso que fuera al 20, en este ejemplo está al 20, pero en el hospital ahorita estamos trabajando, repito nuevamente, al 15%. Digamos que fuera al 20, que están en un sanatorio o en otro hospital, pues convertimos estos haciendo una regla de 3. Si un cc es igual a 2.6, 21 va a ser igual a x. Serían 8 cc. Para nuestro caso van a ser al 15%, aproximadamente 10 cc. ¿Estamos ahí? Muy bien. Decidimos luego en cuánto tiempo vamos a dividir la solución. Cada 6, cada 8, cada 12. ¿Eso de qué depende? Depende de la condición del paciente, ya, de los recursos. O sea, a un niñito pequeñito no se le está poniendo suero cada 6 horas porque hay que estar preparando la mezcla, ¿verdad? Por eso es que en neonatos calculamos cada 24, pero podría ser cada 12. Y niños mayores cada 8, cada 6, dependiendo de la evaluación que estamos haciendo del paciente. Ordenémosla en este caso para 8 horas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Dividir nuestros 700 dentro de 3, porque son 3 por 8, 24 horas, ¿verdad? Lo que le tocaría entonces serían 233 ml. Y por supuesto que los 8 cc también los tenemos que dividir dentro de 3, ¿verdad? Serían 2.7. O sea que nuestra solución final tendría 233 cc de mixto más 2.7 por solución. Por último, sumamos los volúmenes, ¿verdad? 233 más 2.7 son 236 aproximadamente, ¿verdad? De volumen. Y esto simplemente lo vamos a dividir entre el número de horas, ya que hemos decidido utilizar una bomba de infusión. Dividimos 236 dentro de 8. Por favor, no 24, sino 8, si recuerdan, ¿verdad? Entonces, ya en la papeleta, una orden bien descrita por un interno chispudo sería solución mixta, entre paréntesis, dextrosal 5 al 0.9% de NaCl, 233 más 2.7 cc de KCl al 20. Siempre hay que poner el volumen en cc y el porcentaje para que la orden quede clara, ¿verdad? Más 2.7 cc de KCl al 20 en bomba de infusión. Y esto lo vamos a pasar en 29.5 cc por hora, por vía periférica. Y B, por vía periférica. Y ahí concluimos el estudio. Pregunto, ¿tenemos alguna duda respecto al cálculo de soluciones? ¿No? No, doctor. Muy bien, esperemos que haya estado claro, solo es de practicar, ¿verdad? Y poco a poco se van a poner maestros de calcular soluciones, ¿de acuerdo? Muy bien. Si no hay dudas, entonces vamos a proceder a ver la clase de equilibrio ácido-base, que si se dan cuenta, pues tiene mucho, mucho que ver con lo que es el cálculo de soluciones, ¿ok? Ok. Bueno, entonces vamos a recordar bastantes principios fisiológicos para entender esta clase.
Es de vital importancia que comprendamos los conceptos, ¿verdad? El equilibrio ácido-base es fundamental en el mantenimiento de la homeostasis corporal. Acuérdense que homeostasis es mantener el balance metabólico, orgánico, sistémico, hidroelectrolítico, ¿verdad? Y por supuesto, en este caso, de pH en los sistemas, ¿verdad? O sea, la condición basal desde el punto de vista metabólico en el cual pues se encuentra el organismo todo funcionando normalmente, ¿verdad? Cualquier variación que haya en esta homeostasis, en la concentración de hidrógenos en los líquidos, en los diferentes compartimientos, va a producir cambios acentuados en el ritmo de las reacciones químicas y celulares. Eso lo sabemos, que el rango en que es fisiológico, los valores de pH son muy estrechos, de 7.35 a 7.45, aquí sí es centésima, ¿verdad? Las variaciones son muy pequeñas y pueden producir alteraciones importantes en las funciones metabólicas del cuerpo, ¿verdad? De esa cuenta que el cuerpo realiza un gran esfuerzo en mantener este balance o homeostasis. Para que se dé este fenómeno de homeostasis, nosotros necesitamos que se integren tres órganos o sistemas. Importantísimo que los tengamos en mente, porque ellos determinan la calidad en nuestro equilibrio ácido-base. Número 1, el hígado. Número 2, los pulmones. Y número 3, los riñones. Cualquier afección de estos órganos nos va a alterar de alguna manera lo que es el equilibrio ácido-base. Miremos, por ejemplo, el hígado. ¿El hígado qué hace? Metaboliza las proteínas produciendo hidrogeniones, ¿verdad? Ahí se metabolizan. El pulmón elimina el dióxido de carbono, que tiene mucho que ver con el equilibrio ácido-base, como vamos a ver. Y el riñón lo que hace es absorber el bicarbonato sistémico para que no se pierda a través de la orina, pero genera también nuevo bicarbonato, ¿verdad? Muy bien. Para entender esto, entonces preguntémonos qué es un ácido y qué es una base. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué es un ácido? A ver, Luis. ¿Estás ahí, Luis? Sí, doctor. Em, Tiene relación con aquel que tiene la capacidad de dar electrones, ¿no? Hidrogeniones, electrones no. Hidrogeniones que son protones. Iban más o menos, ¿verdad? Es decir, es aquella sustancia que tiene la capacidad de donar un hidrogenión o un protón, que es de carga positiva, ¿verdad? Mientras más ácida sea una solución, por ejemplo, el espacio intersticial o el espacio intravascular, etcétera, mayor cantidad tiene de protones o de cargas positivas, si lo llamamos así. Por otro lado, una base es toda aquella sustancia que tiene la capacidad de captar hidrogeniones o protones, ¿verdad? Acuérdense que aquí estamos hablando de sustancias que están ionizadas, como sucede usualmente en un medio líquido. ¿De acuerdo? Ejemplos, el ácido carbónico. ¿Se recuerdan ustedes del ácido carbónico? Es un ácido débil porque se disocia parcialmente. La fórmula del ácido carbónico es H2CO3. Si se recuerda de química, pues es un ácido, ¿verdad? Tiene la capacidad de disociarse, pero no se disocia totalmente, sino que el H2CO3, el ácido carbónico, se disocia ¿en qué? En hidrogenión, ya se va a poner más ácida cualquier solución, más el radical bicarbonato. Como no se disoció totalmente, porque aquí todavía hay una molécula de hidrógeno, decimos que es un ácido débil. Por supuesto que hay ácidos fuertes, como los experimentos que hacían ustedes en primer año o tal vez en bachillerato, ¿verdad? En los cuales pues nosotros producíamos cloruro de sodio, etcétera, ¿verdad? Pero trabajábamos con el ácido clorhídrico que se encuentra en el estómago y sabemos de que este se disocia totalmente. Es un ácido, por lo tanto, fuerte. Se disocia en hidrogenión y radical cloruro. Se separan completamente. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo que aquí quedó un hidrogenio, ¿verdad? Este tiene una potencia mayor, ¿verdad? En cuanto a generar acidez, si lo podemos llamar así.
¿Cómo medimos o cómo expresamos esa concentración de hidrógenos? A través de las famosas unidades pH, que quiere decir potencial de hidrógeno, ¿verdad? Y que se obtienen de tomar el logaritmo negativo, con base 10, 20, 30, etcétera, ¿verdad? De la concentración de hidrógenos en nanoequivalentes por litro. Es el logaritmo negativo. Ya sabemos entonces que a un valor normal de 40 nanoequivalentes por litro, nosotros vamos a tener correspondientemente un pH de 7.40, que sería totalmente normal. Ahora, ¿qué es eso del logaritmo negativo? Bueno, que es una proporción no aritmética, si me entienden el concepto, es una proporción geométrica, en la cual va aumentando en escala de 10 veces la acidez o la alcalinidad según se ganen o se pierdan hidrógenos. Por lo tanto, es geométrica la proyección, ¿verdad? Es decir, es proporcionalmente cada vez más en cuanto a cada grado de pH o cada vez menos, ¿verdad? Digamos, en el caso de un pH de 6, nosotros sabemos que tenemos 10 veces más ácido que, por ejemplo, si el paciente tiene un pH de 7. Y a la inversa, un paciente que tiene un pH de 8, pues tiene 10 veces menos ácido, llamémosle así, ¿verdad? O es 10 veces más básico. De ahí viene el concepto del logaritmo, de la proporción logarítmica, si se dan cuenta aquí, ¿verdad? pH de 7 sería la concentración de hidrógenos por elevado a la 10 a la menos 7, ¿verdad? Y así vamos para cada uno de ellos, igual que para las bases. ¿Se entiende este concepto? O sea, un paciente con una pequeña variación en su pH, ya apliquémoslo a la clínica. Pónganse que el paciente, en lugar de tener 7.45, tiene 7.25. Nosotros sabemos de que tiene varias veces más aumentada la concentración de hidrógenos, pero proporcionalmente, ¿verdad? No es que sea el doble, sino es veces más. Por lo tanto, el cuerpo tiene que hacer un esfuerzo importante para tratar de corregir, y si no lo logran, tenemos un trastorno ácido-base. Al final nosotros vamos a decir de que realmente lo que define o determina la acidez o la alcalinidad de cualquier solución es su concentración de hidrógeno, por lo que hemos explicado, ¿verdad? Dese cuenta, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿verdad? Nos dice que el pH en realidad es el logaritmo negativo de la concentración de hidrógenos, pero si lo quisiéramos desglosar más específicamente, sería una constante, ¿verdad? Más el logaritmo a la 10ª potencia de la relación, importante que lo entendamos, de bicarbonato partido ácido carbónico. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos un bicarbonato que sería radical bicarbonato, que tiene la capacidad de aceptar un hidrógeno, y aquí tenemos el ácido carbónico. La relación entre estos dos en una concentración logarítmica, ¿verdad?, nos va a dar realmente el pH. Ejemplo, si yo tengo más bicarbonato, como está aquí en el numerador, voy a tener un pH más alto, es directamente proporcional. Por otro lado, si lo que tengo es una elevación de ácido carbónico, se dan cuenta, aquí juegan los dos porque vienen de la misma molécula. Entonces, ¿el pH para dónde se va a ir? Si este está más alto, el pH se va a ir acá. A ver, matemáticas, para abajo. Vamos a tener más acidosis o acidez si yo tengo mayor concentración de ácido carbónico, porque se está donando hidrogeniones. Recordemos entonces que en condiciones normales de pH de 7.35 a 7.45, lo que nosotros podríamos determinar en la sangre a través de los gases arteriales es precisamente la concentración de ese radical bicarbonato y del ácido carbónico, como lo hemos explicado. ¿Qué tiene que ver el CO2? ¿Se recuerdan que al principio de la clase hablábamos del CO2? Porque el CO2 se deriva dióxido de carbono, lo que ustedes exhalan cuando están respirando, dióxido de carbono, y que es producto del metabolismo final de la glucosa, si recuerdan, ¿verdad? CO2 y agua. De que este está determinado en gran porcentaje por la presencia de una enzima que es muy importante. Se encuentra en los pulmones, se encuentra en el líquido cefalorraquídeo, o sea, en el sistema nervioso, se encuentra en el aparato digestivo y los riñones, ¿verdad? Que es fundamental, que se llama
y por supuesto en la sangre, dentro de los eritrocitos, se llama anhidrasa carbónica. ¿Qué relación tiene la anhidrasa carbónica? Que el CO2, en condiciones normales, cuando circula en la sangre, no circula como un gas. Ustedes en la sangre no tienen gas, ¿verdad? Medimos gases arteriales, pero en realidad lo que estamos midiendo es un CO2 que se encuentra hidratado. Si yo sumo CO2 más agua, realmente lo que voy a tener va a ser ácido carbónico. Y esta ecuación se realiza por medio de esta enzima anhidrasa carbónica. Por el contrario, el ácido carbónico se va a disociar, por ejemplo, en los pulmones, en hidrogenión y en bicarbonato. ¿De acuerdo? O sea que, si se dan cuenta, la anhidrasa carbónica es fundamental en el metabolismo. Por eso es de que si yo tengo un paciente que tiene acidosis metabólica, tiene mucho H2CO3, ¿verdad? Tiene muchos ácidos, y esos cuando llegan al pulmón se van a disociar y el CO2 se va a eliminar. Y esta es la forma como los pulmones compensan, porque el CO2 sí es volátil y lo puedo eliminar. ¿De acuerdo? Estoy eliminando parte de la molécula. Todavía no he corregido un pH, por ejemplo, porque siempre me quedo con la carga de hidrogeniones, pero estoy ayudando a compensar, eliminando el CO2 al respirar. Nosotros sabemos de que el organismo pues tiene una producción continua de ácidos que es más o menos de 50 a 100 mil equivalentes todos los días por el metabolismo de las proteínas, digamos, de lo que ustedes se alimentan, el propio catabolismo, etcétera, que nos produce de 50 a 100 mil equivalentes de ácidos. Eso no lo podemos evitar, están constantemente todos los días produciéndose, ¿verdad? Algunos aminoácidos, sobre todo los que contienen sulfuro, como la metionina y la cisteína, y algunos que son catiónicos, como la lisina y arginina, son especialmente dadores de ácidos, llamémosle así, ¿verdad? En su metabolismo. Normalmente, son las proteínas las que nos van a dar la mayor carga, entonces, de ácidos fijos en el cuerpo. En condiciones normales, los carbohidratos no nos producen ácido. Y las grasas tampoco, pero en condiciones anormales o en ciertas condiciones metabólicas, como por ejemplo el catabolismo, sí podemos tener, por ejemplo, la presencia de ácido láctico, ¿de acuerdo? De ácido láctico, que ese viene de un metabolismo anaeróbico de los carbohidratos, si se recuerdan, el ciclo de la glucólisis. Y por otro lado, las grasas también cuando se metabolizan pueden producir los cuerpos cetónicos, que al final son cetoácidos. Pero en términos normales, no, son los aminoácidos los que nos producen la mayor carga. Esto va a ser en condiciones especiales. Por ejemplo, una cetoacidosis diabética. Aquí se está refiriendo a la producción exagerada de cuerpos cetónicos por el metabolismo de los lípidos, la lipólisis, en pacientes que tienen diabetes, ¿verdad? O la acidosis láctica en un paciente séptico, ¿verdad? Esto es por el metabolismo anaeróbico, en este caso. ¿Cuáles son las líneas de defensa de nuestro organismo? Número uno, tratar de compensar los sistemas buffer, que son, por ejemplo, sustancias que tienen la capacidad de amortiguar, como lo vamos a ver más adelante. La regulación respiratoria, que realmente es mejor comprenderla con el término de compensación. Ya les dije que el CO2 se elimina porque es volátil y que ayuda a corregir el pH. La regulación renal, que es al final la que hace la corrección, ¿ya? Esta regulación renal, recordemos que tiene que ocurrir por lo menos unas 24 horas para que empiece a establecerse. Por lo tanto, en las primeras 24 horas vamos a ver muy poco del riñón en cuanto a corrección. ¿Cuál sería la corrección en el caso de una acidosis? Pues botar los hidrogeniones a través de la orina. Ahí es donde sí realmente se pierden esos protones, ¿ok? Al final, si no tuviéramos nosotros estas líneas de defensa, el pH estaría variando constantemente y sería imposible la vida. Bueno, entonces, ¿qué es un amortiguador? Un amortiguador está formado, es un sistema, está formado por un ácido débil y su base conjugada. Ah, ojo, ahorita me acabo de recordar, doctor, que usted habló del ácido carbónico y bicarbonato. Exacto, ese es un sistema amortiguador. De hecho, es el más importante a nivel extracelular, el sistema bicarbonato ácido carbónico, ¿verdad? Un ácido débil y su base conjugada. Un amortiguador disminuye los cambios bruscos de pH en la solución.
Por eso es de que si ustedes tienen muchos hidrogeniones, un paciente séptico, quemado, que tiene mucha producción de protones, ¿qué pasa con el bicarbonato? ¿Qué pasa cuando ustedes sacan gases arteriales? El bicarbonato va a estar bajo porque se ha consumido, ¿ya? Le sale un exceso de base negativo, o sea, un déficit de base al sacar los gases arteriales. Aquí está entonces descrito el sistema amortiguador que les está diciendo bicarbonato, ácido carbónico. Recordando que cuando estoy hablando de ácido carbónico, este sería el ácido débil, ¿verdad? Y esta sería la base. Recordemos que cuando estoy hablando del ácido carbónico, pues estoy realmente hablando del CO2 hidratado, ¿verdad? O sea, el dióxido de carbono hidratado, ¿de acuerdo? Aquí está la reacción de la anhidrasa carbónica, como lo está diciendo, pero que es revertible hacia los dos lados, ¿verdad? Ácido carbónico, radical bicarbonato, ¿de acuerdo? Y acá, ácido carbónico disociado en CO2 y agua. Si hay muchos hidrogeniones, son captados por el bicarbonato, ¿ya? Y por lo tanto el nivel de bicarbonato va a bajar y el pH va a subir, ¿ya? Porque el ácido carbónico al final, ese CO2 se va a eliminar. Si hay pocos hidrogeniones, el ácido carbónico libera un hidrogenión y forma bicarbonato. Entonces pasa lo contrario en una alcalosis. Cuando saco gases arteriales en una alcalosis, el bicarbonato va a estar elevado, ¿verdad? Por esta situación, porque se está consumiendo ácido carbónico. ¿Será este el único buffer en el organismo? ¿Qué piensan ustedes? No, ¿verdad? Es el más importante a nivel extracelular, pero hay otros sistemas buffer. Por ejemplo, a nivel intracelular es muy importante las proteínas catiónicas, ¿verdad? Proteínas plasmáticas e intracelulares, de las cuales la más importante en cuanto a volumen es la hemoglobina. Si ustedes le preguntan cuál es el sistema más importante desde el punto de vista intracelular, como buffer van a decir ustedes que es la hemoglobina. En general son las proteínas plasmáticas, pero particularmente la hemoglobina, ¿de acuerdo? Por supuesto que está el sistema fosfatos disódico y monosódico, que funcionan muy similar al sistema del bicarbonato, formando ácido fosfórico, ¿verdad? Y fosfatos amonios, fosfatos amónicos, fosfatos de sodio también, ¿verdad? Que se eliminan a través de la orina. En términos generales, el sistema bicarbonato, dióxido de carbono o CO2 provee el 75% de la capacidad amortiguadora total. Es el más inmediato, ¿verdad? Y luego viene, pues, el intracelular. Cuantitativamente, como les decía, son más importantes la hemoglobina, los fosfatos que les había mencionado y algunas otras proteínas. Sin embargo, este no es tan inmediato como el extracelular, que ese actúa a partir de unos cuantos minutos, ¿verdad? Empieza a hiperventilar al paciente, eliminar CO2 o empieza a consumir su ácido carbónico o su bicarbonato, ¿verdad? Para esto requieren 2 a 4 horas, ¿de acuerdo? Para que se den estos cambios a nivel intracelular. Muy bien, ya entendimos qué es un buffer. La segunda línea de defensa, entonces, ¿qué va a ser? La respiración. Acordémonos aquí de compensación, ¿verdad? Aquí se va a amortiguar la acidez o la alcalinidad, ya sea eliminando CO2, que en este caso estaríamos eliminando, digamos, ácido carbónico, o bien reteniéndolo, ¿de acuerdo? En condiciones normales, todos los ácidos volátiles producidos han de ser eliminados por el pulmón, todos. Ejemplo, el mismo paciente con cetoacidosis diabética que les mencionaba. ¿Cuál es la respiración típica de un paciente diabético? Tiene una respiración, ¿cómo se llama la respiración del paciente diabético? Respiración de Kussmaul, ya lo han oído cuando pasen en la medicina, se los van a recordar. Es un paciente que está así, ¿verdad? Está hiperventilando, respiraciones profundas. ¿Y qué está haciendo? Tratando de eliminar cetoácidos a través de la respiración, ¿verdad? Si ustedes se acercan, se sienten el fetor, el olor a ese paciente, van a sentir un olor como manzana, como a sidra, y es porque está eliminando cuerpos cetónicos a través de la respiración, ¿de acuerdo? También se eliminan por la orina. ¿Cómo actúa esta compensación? Lo que pasa es de que nosotros tenemos unos receptores, ¿ya?
que son los cuerpos carotídeos o glomos carotídeos, ¿verdad? Que se encuentran más o menos a la altura de la bifurcación de la carótida, ¿verdad? La interna y la externa, y que eso responden a cambios en la concentración de hidrógeno. Cuando están elevados, se va a estimular el seto carotídeo que va a ir a actuar directamente en la parte baja del tronco cerebral a través de estas vías nerviosas y va a estimular la respiración. Por eso es que los pacientes antibióticos hiperventilan. ¿De acuerdo? Entonces, al hiperventilar, lo que vamos a hacer es eliminar ese CO2. Por otro lado, si el paciente tiene baja concentración de hidrogeniones, lo que va a pasar es de que se va a anular la estimulación de estos quimiorreceptores y el paciente va a tener un descenso en su ventilación. Y por lo tanto, el pH va a tender a incrementarse. ¿De acuerdo? En el capilar pulmonar, recordemos que la acción de la anhidrasa carbónica es la que nos va a producir al final el CO2 que pueda ser eliminado. Mientras más CO2, más bicarbonato y por lo tanto más ácido carbónico, ¿va? De ahí va a venir ese CO2 y por lo tanto acidosis. Por último, tenemos lo que es la regulación renal. Es el mecanismo a través del cual vamos a perder las moléculas. Se producen, ya dijimos, de 50 a 100 mil equivalentes al día de hidrogeniones. Se neutralizan, pero al final se tienen que eliminar. El pulmón, acuérdense que no excreta hidrogeniones, entonces eso se tiene que botar y eso lo hace el riñón, ¿ya? El riñón controla la disminución del pH, excretando hidrogeniones. Ustedes van a ver que el pH empieza a descender en orina, o bien moléculas que tienen hidrogeniones, por ejemplo, el amoníaco, amonio, ¿verdad? NH3, NH4, aquí hay 3 moléculas, aquí hay 4, ¿verdad? Los fosfatos, los juratos que estábamos mencionando, y los citratos, a través de eso están eliminando estos hidrogeniones, ¿verdad? Y también el riñón a nivel de los túbulos va a retener bicarbonato, ¿verdad? Se inicia antes de las 24 horas y su efectividad máxima es hasta los 4 o 5 días, imagínense. Bueno, la regulación renal, se recuerdan, ¿verdad? De que en el glomérulo se va a filtrar. ¿Qué porcentaje, las moléculas, qué porcentaje de las moléculas se filtran en el glomérulo? Todo el bicarbonato plasmático se filtra en el glomérulo, o sea, pasa de largo, ¿ya? Se filtra hacia los túbulos, ¿ya? Sin embargo, no se pierde todo en la orina, a menos que haya una acidosis tubular. Lo que pasa es de que se va a resolver en gran parte. Si el pH de la orina es menor a 6.2, no hay nada de bicarbonato en la orina. ¿Qué significa esto? Que este pH lo que nos está relegando es de que todo el bicarbonato que se filtró, también todo se resolvió, ¿ya? En los túbulos proximales, ¿ya? Se ha resolvido todo el bicarbonato, ¿eh? Y distales, ¿ya? Aproximadamente el 90% de esta resorción va a ocurrir en el túbulo contorneado proximal y el 10% restante en los túbulos, vamos a L y túbulo contorneado distal, pero principalmente aquí. Hay una enfermedad que se llama acidosis tubular renal, en la cual hay una incapacidad de resolver bicarbonato o eliminar hidrogeniones. Es una enfermedad de los túbulos, ¿ya? ¿De acuerdo? También el riñón va a producir nuevo bicarbonato. La cantidad de bicarbonato presente en el túbulo, si el bicarbonato plasmático es inferior a 21, todo se resolvió. Es lo mismo que mencionábamos del pH de 6.2 en la orina, ¿verdad? Si el bicarbonato plasmático es inferior a 21, todo, el riñón todo lo absorbe porque no se puede dar lujo de perder esas moléculas que le sirven para mantener su buffer. También depende. Esto estamos hablando de qué depende esta restricción de bicarbonato, también del nivel de CO2. Si el paciente tiene hipercardia, que tiene alto el CO2, ¿verdad? Se elimina la eliminación de hidrogeniones, en consecuencia se absorbe todo el bicarbonato, ¿verdad? Y si disminuye el CO2, el paciente que está hiperventilando, se resuelve menos y algo se deja. Vamos a empezar a encontrar que el pH va subiendo paulatinamente en la orina. Aquí tenemos un diagrama que es clásico, ¿verdad? Que está en el libro de Fisiología de Goitom y muchos libros, ¿verdad? Y en realidad es cómo funciona el sistema de resorción de bicarbonato a nivel de las células tubulares renales, ¿verdad? Aquí está el plasma peritubular, o sea,
aquí va de regreso a la sangre y aquí está lo que se filtró. ¿Se recuerdan que dijimos que todo se filtraba, verdad? Ese bicarbonato filtrado se va a unir a una molécula de hidrógeno para producirnos ácido carbónico. Esto ocurre dentro del túbulo, en la luz del túbulo. Aquí se va a disociar por la anhidrasa carbónica para producirnos CO2 y agua. El CO2 es muy difusible, al igual que el agua, entonces van a regresar dentro de la célula tubular y a través de la anhidrasa carbónica formar otra vez ácido carbónico, del cual un hidrógeno se va a disociar y va a servir para realizar este proceso, y el bicarbonato se va a resolver a la sangre. O sea, es un mecanismo, si se dan cuenta, a través del cual el cuerpo está haciendo más eficiente la absorción de bicarbonato por medio de la anhidrasa carbónica. Bueno. Lo mismo pasa con los fosfatos, es un sistema muy similar en el cual estamos resolviendo bicarbonato y nosotros al final estamos botando ácido fosfórico, si se dan cuenta, ¿verdad? También radical fosfato también se elimina a través de la orina, pero es el mismo mecanismo si se dan cuenta. Entonces, los riñones proporcionan la compensación para los trastornos respiratorios, al ajustar cuánto se absorbe de ese bicarbonato según lo que se requiera, ¿verdad? La acidosis respiratoria, repito, estimula la resorción de bicarbonato y de las concentraciones del mismo. Esto ya lo saben ustedes, cuáles son los valores normales, pero se los recuerdo, pH de 7.35 a 7.45, un CO2 de 35 a 45, un bicarbonato que va de 22 a 26, puede ser menor, de 18 a 22 en niños pequeños neonatos, ¿verdad? Y un exceso de base que va de -2 a +2, también puede ser un poquito menor en niños prematuros sobre todo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces llegamos al punto práctico. ¿Qué es lo que nos interesa cuando nosotros interpretamos unos gases? Les pregunto, ¿todos sabemos interpretar gases? A veces nos confundimos, sobre todo con los trastornos mixtos, porque a veces tenemos una acidosis respiratoria más acidosis metabólica, o teníamos una acidosis metabólica y lo hiperventilamos y es un trastorno mixto, ¿verdad? Entonces, esta es como una guía para orientarnos, ¿verdad? Cuando ustedes saquen gases arteriales, analícenlos, por favor, no los vayan a pegar a la papeleta sin haberlos analizado, y si no dan realmente el trastorno primario, pregúntenle al residente, porque es la única forma de aprender. ¿Qué es lo primero que hacemos? Ver el pH, ¿verdad? En los gases lo primero que vamos a hacer es ver el pH. Está menor de 7.4, tendría acidosis. Está mayor a 7.4, tiene alcalosis. Lo primero que determino es si está normal, si está acidótico o si está alcalótico. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Cierto. Ok, entonces vámonos del lado de la acidosis. En la acidosis, luego de que, bueno, el paciente tiene acidosis, tiene 7.3, ok, miremos cómo está el bicarbonato y cómo está el CO2 para determinar el trastorno primario. De acuerdo. Si el bicarbonato está bajo, por debajo de -24, acuérdense que si es un niño pequeño o desnutrido también va a ser menor, pero digamos en un niño mayor, si el bicarbonato está por debajo de -24, ¿qué quiere decir esto? Que el bicarbonato está bajo, es decir, que se está consumiendo, por lo tanto la acidosis es de tipo metabólico. Hay una producción endógena de hidrogeniones por alguna razón, y entonces el bicarbonato se está consumiendo y va para abajo. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo habíamos explicado. Por otro lado, si lo que tenemos es una retención de CO2, tengo 55 de CO2, por ejemplo, ¿verdad? No es que se esté produciendo muchos hidrogeniones, sino que estoy produciendo mucho CO2. Entonces el problema necesariamente tiene que ser respiratorio, ¿verdad? Aquí diríamos acidosis metabólica y aquí acidosis respiratoria. Luego el cuerpo, acuérdense que esto es cuestión de minutos. Entonces, a la hora que le sacaron los gases, probablemente el paciente llevaba minutos u horas de su cuadro, a veces días, y por lo tanto ya tiene que haber habido cierto grado de compensación. ¿Cuál es la compensación para un trastorno primario metabólico? Para una acidosis metabólica, la compensación respiratoria va a ser ¿cómo? Estimular el cuerpo carotídeo, acuérdense, ¿verdad? Y eliminar CO2. Entonces el CO2 usualmente va a estar ¿cómo? Va a estar bajo. Repito, si tengo un paciente con acidosis metabólica, va a tener pH bajo, bicarbonato bajo,
y CO2 bajo por la compensación. Si el pH está bajo, quiere decir que no ha compensado. Si está tendiendo a la normalidad, está parcialmente compensado, ¿verdad? Pero es a través de la eliminación de CO2, no corregido, compensado, ¿verdad? Por otro lado, si lo que tiene el paciente es un pH bajo, pero un CO2 alto, necesariamente la compensación renal va a ser, después de 24 horas, ojo, empezar a retener bicarbonato. Yo tengo un niño que tiene un problema pulmonar serio, tiene una neumonía extensa, tiene COVID, tiene un edema agudo del pulmón, etcétera, está reteniendo CO2, ¿verdad? Está 60, 70 de CO2, tiene un pH bajo, 7.20, 30. Después de 24 horas voy a ver que ese riñoncito empieza a tratar de absorber todo el bicarbonato y generar nuevo bicarbonato, ¿verdad? Entonces el bicarbonato va a estar arriba de 24. Repito, pH bajo, CO2 alto y bicarbonato alto es una acidosis respiratoria. Y bicarbonato alto solo después de 24 horas, o sea, ya sería crónica, ¿ya? Si el bicarbonato no se ve afectado, es una acidosis respiratoria aguda. ¿Estamos ahí? Bueno. Vamos del lado de la alcalosis, pues es igual, ¿verdad? Miramos, si el pH está arriba de 7.4, nosotros vamos a ver cómo está el bicarbonato. Si el bicarbonato está arriba de 24, obviamente es una ganancia de bases. Ya, hay pocos hidrogeniones, una ganancia de bases, entonces es una alcalosis metabólica. ¿Cuál sería la compensación respiratoria? Pues desestimular el cuerpo carotídeo y por lo tanto empezar a retener un poco de CO2. Entonces, en el caso de la alcalosis metabólica, el CO2 está un poco elevado, pero el bicarbonato va a estar muy elevado. pH alto, bicarbonato elevado y CO2 alto es una alcalosis metabólica. Por otro lado, alcalosis metabólica solo se da si el paciente está hiperventilado. Lo conecté al respirador por razón X y me fui muy del lado de hiperventilado al paciente. Entonces tiene 750 de pH y el CO2 anda en 25. Esa es una acidosis respiratoria. ¿Cuál va a ser la compensación después de 24 horas? Botar bicarbonato. Le hago un pH en orina, está alcalino, ¿ya? ¿De acuerdo? Y le hago un bicarbonato y va a estar como, a nivel sérico, ¿cómo está el bicarbonato? Va a estar bajo porque el riñón lo está botando todo, ¿verdad? Para compensar esta acidosis que está produciendo, esta alcalosis que se está produciendo por un lavado, ¿ya? No necesito tantos bicarbonatos y por lo tanto los boto. Esa es una manera muy práctica. Los trastornos mixtos, pues ya los vamos a ir aprendiendo a reconocer. Si no casa en cada uno de los axiomas que acabo de mencionar, podría ser un trastorno mixto y habría que buscar asociándolo a la patología que tiene el paciente. Bueno, ¿dudas con respecto a este algoritmo? Es de estudiarlo, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que es sencillo interpretar los gases arteriales teniendo este algoritmo. Miremos un ejemplo. ¿Qué le notan a este paciente? Miren, ojos hundidos, piel seca, labios secos, ¿verdad? Es un paciente masculino de 6 meses de vida, probablemente con diarrea, que llega con signos importantes de HE, pienso húmedo, eso hablamos en la clase pasada. Y al hacerle gases arteriales, vamos a tener pH 718, CO2 en 33, PO2 en 86, al poner el saturador está saturando en 93, 94. Bicarbonato en 19 y un exceso de base menos 7. Diagnóstico. ¿Quién se anima? Velvet. ¿Qué tiene el paciente? Velvet. ¿Estás ahí? Sí, doctor. Uh-huh. Bueno, tendría una, acidosis ¿Tiene una acidosis? ¿Acá de qué tipo? mm, metabólica. Perfecto. ¿Por qué tiene una acidosis metabólica? Vamos a ver ahorita. ¿El pH está menor de 7.4? Sí, va. Tiene 7.18. Ok. Tiene acidosis. ¿El bicarbonato está menor de 24? Tiene 19. Y exceso de base menos 7, ¿verdad? Entonces sí.
¿Y el CO2 es menor o mayor a 40? Menor. Tiene 33. O sea, pH bajo, CO2 bajo y bicarbonato bajo. El diagnóstico es una acidosis metabólica. No compensada, por supuesto. ¿Por qué? Porque sigue con acidosis, pero el cuerpo, acuérdense que después de unos minutos empezó a compensar. Está acidótico el muchacho, ¿verdad? Y está acidótico, lavando su CO2 para compensar, no lo ha logrado, pero su bicarbonato está bajo. ¿Estamos ahí? Esa es una aplicación práctica. Sí, doctor. Muy bien, entonces causas de acidosis metabólica. La podemos dividir en dos grandes grupos que ustedes deben de recordar siempre, ¿verdad? Uno, lo que es por ganancia neta de ácidos, ¿ok? Por ejemplo, ganancia de ácidos endógenos, ¿verdad? Ácidos orgánicos. Ya mencionaba el ejemplo de la cetoacidosis diabética. Ahí hay una ganancia de ácidos. O puede ser una ganancia de ácidos exógenos, ¿verdad? Por ejemplo, paciente intoxicado por salicilismo o metanol. Una acidosis láctica por metabolismo anaeróbico, ¿verdad? O una acidosis tubular distal. Estamos ganando ácidos, ¿de acuerdo? Y algunas otras nefropatías, ¿verdad? Entonces, ese sería un tipo, y el otro tipo sería por pérdidas de bases. Por ejemplo, por diarrea. Ahí estoy perdiendo yo bicarbonato a través de las deposiciones diarreicas, entonces estoy perdiendo bases. O bien, la incapacidad de retener el bicarbonato en el túbulo proximal, ¿se recuerdan, verdad? Que es donde se resuelve el 75%. Pues entonces una acidosis tubular tipo 2, acuérdense, acidosis tubular, enfermedad de los túbulos riñales, tipo 2 es la proximal, entonces por lo tanto lo que pasa aquí es que se pierden bases, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces yo puedo hacer mi diagnóstico midiendo el pH en orina y aquí es una incapacidad, ¿verdad? De acidificar la orina, ¿de acuerdo? Todo el bicarbonato se está perdiendo, igual que con la diarrea, ¿de acuerdo? ¿Cómo hago para diferenciar si el paciente tiene una ganancia de ácidos endógenos o orgánicos o exógenos de una pérdida de bases? Pues voy a hacer el famoso anion gap. Ya ni siquiera tiene que hacer la fórmula porque los gases arteriales ahí les aparece anion gap, ¿verdad? Pero anion gap quiere decir el hiato aniónico, la brecha aniónica. Y es que en una homeostasis, la cantidad de cationes que tienen carga positiva debe ser igual a la cantidad de aniones. Están balanceados. Si suben los cationes, suben los aniones. Si bajan los cationes, bajan los aniones para que se mantenga ese balance, esa homeostasis. Entonces, digamos, la resta de cationes, o sea, cargas positivas, menos la cantidad de aniones, debiera de ser 0. Pero nunca es 0. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje de aniones que están intracelulares y que yo no puedo medir, no tengo manera de entrar dentro de la célula a medir cuántos aniones hay. Entonces siempre vamos a tener un valor normal que es de 8 a 12 milequivalentes por litro. Ese sería un anion gap normal, ¿de acuerdo? Cationes menos aniones medibles, ¿verdad? Me va a dar los aniones no medibles. Obviamente que lo normal es de 8 a 12. Si yo estoy por arriba de esto, tiene un anion gap elevado. Entonces, la fórmula es sodio más potasio menos cloruro más bicarbonato. Y obviamente ahí no estoy tomando en cuenta los aniones no medibles, que son los que quiero medir, ¿verdad? Entonces, estos son cationes, si se dan cuenta, y estos son aniones, ¿de acuerdo? Entonces decimos nosotros que un paciente con acidosis metabólica puede tener un anion gap normal, en lo cual lo que yo estoy teniendo es pérdida de bases, ¿ya? O puedo tener un anion gap elevado, en lo cual lo que está diciendo es de que yo estoy ganando ácidos, estoy ganando cationes, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la diferencia aniónica se va haciendo mayor, ¿ya? Si el anion gap, repito, está elevado, es una ganancia neta de ácidos. Si el anion gap está normal, quiere decir que estoy perdiendo bases, ¿ya? Entonces, con anion gap normal, lo que voy a tener va a ser causas en las cuales hay una pérdida de bicarbonato, ya mencionamos algunas, ¿verdad? Acidosis metabólicas hiperclorémicas, por ejemplo, ¿verdad? Puedo medir yo, por ejemplo,
podría medir la carga neta urinaria de cloruro menos sodio más bicarbonato, y si nos saliera negativa, pues yo tendría que es una acidosis tubular, un hipoaldosteronismo, una insuficiencia renal, ¿verdad? Y lo que estoy haciendo, básicamente aquí lo importante es que estoy perdiendo a través del riñón bicarbonato, ¿de acuerdo? Por otro lado, si me saliera positiva, quiere decir que estoy perdiendo bases, pero no a través del riñón, sino que en otros lugares, como por ejemplo diarrea, un hilio paralítico, el paciente tiene fístula, tiene laxantes, derivaciones, etcétera, ¿verdad? Lo importante es esto. En un gap normal, pérdida de bases, ¿de acuerdo? Espero que lo hemos fijado. Y en un gap elevado, ganancia de ácidos, ¿verdad? Primero descartamos si es cetonemia. Si los cetonemias están elevados, el paciente obviamente tiene una cetoacidosis, ¿verdad? Por otro lado, si los cuerpos cetónicos están normales, pues entonces voy a medir lactato, ¿de acuerdo? Si el lactato está elevado, pues eso es una acidosis láctica, ¿de acuerdo? Toxia, hipoperfusión, sepsis, algunas hepatopatías, intoxicación por metformina, etcétera. Ahora es una ganancia de ácido láctico. Pero si está normal los cuerpos cetónicos y el ácido láctico, entonces lo único que puede ser es de que haya habido una ganancia de otros ácidos, y usualmente son exógenos. Por ejemplo, intoxicación por metanol, intoxicación por ácido salicílico, piroglutamato, algunas insuficiencias renales, acidosis láctica de otro tipo, ¿verdad? Entonces, con este esquema, yo ya sé que pueda tener el paciente. Yo le saco gases arteriales a este niñito que habíamos visto y me sale que su anion gap está normal. Yo sé que su acidosis metabólica es porque está perdiendo bicarbonato por la diarrea, ¿verdad? Por otro lado, si estuviera muy acidótico este mismo niño y el anion gap está elevado, diría yo, este paciente ya me está haciendo una acidosis que puede ser láctica, ¿verdad? Ya puede estar entrando en shock de un metabolismo en el cual hay producción de ácido láctico por hipoxia. Muy bien. Doctor, solo una pregunta. Dime. Para sacar el anion gap, ¿ustedes corrigen el sodio o el cloro o toman los valores que sacan en los gases? No, se hace con los valores de los gases, ese es el dato que nos interesa, ¿verdad? Los valores que salgan. Por supuesto que no es lo mismo que saques gases arteriales y midas el sodio que lo mandes por aparte, ¿verdad? Si tenés duda, mejor sacar un sodio sérico, ¿verdad? Ah, ok. Gracias, doctor. Estos usualmente solo salen de gases, ¿verdad? Bueno, pero sí, la máquina te da el resultado ahí mismo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ok. Gracias. Están mejor calibradas las máquinas de laboratorio que la de gases usualmente, ¿verdad? Muy bien, miremos este otro paciente. Es un paciente masculino de 3 años. Miren sus retracciones, uso de músculos accesorios, su sed de aire, ¿verdad? Su fatiga. Tiene un cuadro de infección aguda, estaba con catarro, con fiebre. Podría ser bien un COVID, ¿verdad? O más comúnmente, ahora podríamos esperarlo con esta cepa, ¿verdad? Pero más comúnmente lo vemos en niños que tienen, por ejemplo, una neumonía, ¿verdad? Le saco unos gases arteriales. 725, CO2 en 52, ojo, está arriba de 40. PO2 en 66, está saturando 88, 89, ¿verdad? Bicarbonato de 27, está arriba de 24, ¿verdad? Eso base menos 5. ¿Por qué? Porque es el déficit de base que le falta para compensar el pH. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? A ver, rápido. ¿Quién se anima? ¿Está acidótico? Una acidosis respiratoria. Ajá, y crónica, ya tiene más de 24 horas, ese niño tiene 5 días de estar malo, ¿verdad? Tal vez tiene unas 24 horas de estar ya con una neumonía que está entrando en fallo, ¿verdad? Entonces, por eso el bicarbonato está elevado. Así es una acidosis respiratoria, subaguda o crónica, diría yo, ¿verdad? Aquí ya es más crónica porque pues ya lleva más de 24 horas el paciente. ¿Estamos ahí? Así es como vamos determinando, son los más importantes en pediatría. Eso no quiere decir que no tengamos trastornos de alcalosis, ¿verdad? Causas de acidosis respiratoria, todo lo que está aquí se lo resumo en 3. De origen central, paciente que está en apnea, que tiene Guillain-Barré, paciente que está intubado y tiene secreciones, tiene tapado el tubo, pacientes que tienen problema pulmonar, obviamente, ¿verdad? Una neumonía, un derrame, una atelectasia, etcétera.
Y trastornos mecánicos, un paciente que tiene escoliosis, ¿verdad? Uso en algunos narcóticos, la obesidad grave también. Todo lo que nos causa un problema en la eliminación de CO2 va a ser causa de acidosis respiratoria. ¿Bueno? Ahora bien, vámonos al otro lado. Miren, este paciente tiene signo de carpopedal, tiene las manos así, ¿verdad? Está en una tetania hipocalcémica. ¿Ya? Eso nos va a producir una alcalosis respiratoria. Baja mucho el CO2, el pH se va para arriba, el calcio ionizado cae, porque el calcio ionizado depende del pH, entonces no hay suficiente calcio disponible y el paciente me hace una tetania, ¿verdad? Por hiperventilación, ¿verdad? Entonces muchos trastornos neurológicos o iatrogénicos, hiperventilos, me van a dar tetania hipocalcémica, pero esa es una manifestación secundaria. ¿A qué? A una alcalosis respiratoria. ¿Recuerdan los pacientes que llegan a la medicina de adultos con crisis histéricas, que están hiperventilando, tuvieron un susto o lo que sea, y empiezan a hiperventilar y empiezan a ponerse nerviosos porque sienten que se les están durmiendo las manos, ¿verdad? Eso es porque están hiperventilando. Entonces tienen menos calcio ionizado. ¿Qué hace uno en tratamiento a estos pacientes? Les pone una bolsa para que respiren dentro de la bolsa. Entonces, al respirar su propio CO2, se corrige el pH, ¿verdad? Por otro lado, metabólico sería usualmente, digamos, una ganancia de bicarbonato. La gran mayoría de casos que vamos a ver en pediatría son iatrogénicas, porque administré bases o porque tenía una sonda y estaba yo no teniendo en cuenta que por ahí estaba perdiendo ácido clorhídrico, ¿verdad? Le metí en una alcalosis, ¿verdad? Pérdidas renales de hidrógeno, ¿verdad? Y por hiperaldosteronismo secundarios a la resolución de sodio, excreción de sodio y potasio, la hipocalcemia que les mencioné, y la contracción por volumen. Eso es muy común, oigan. Cuando yo tengo un paciente depletado de volumen, voy a tener también, usualmente por diuréticos de asa, alcalosis. Y eso es típico cuando se ha utilizado crónicamente la furosemida, ¿verdad? Y el riñón pierde la capacidad de eliminar las bases, entonces las empieza a retener, ¿de acuerdo? Ya por último, recordemos este Sigurd-Andersen, ¿verdad? Este normograma. Entonces lo pueden cargar ahí en su celular, si tienen dudas, pueden practicar, les dejo aquí esta foto, pero también ustedes podrían hacerle un screenshot o podrían bajarlo de cualquier página de internet y les sirve para ustedes relacionar, si tienen dudas, ¿verdad? Porque aquí están los trastornos mixtos, si se dan cuenta, ¿verdad? Aquí está la acidosis respiratoria crónica, la alcalosis metabólica, la acidosis respiratoria aguda, la alcalosis respiratoria aguda, la alcalosis respiratoria crónica y la acidosis metabólica. Es muy fácil de ver. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene un pH de 7.45 y tiene un bicarbonato de 28. Realmente lo que el paciente tiene es una alcalosis metabólica. Si se dan cuenta aquí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Igual aquí va el CO2, 10, 15, 20, 30, para arriba el CO2, ¿verdad? Acidosis respiratoria, por ejemplo, acá, ¿verdad? Aquí. 70 de CO2, por ejemplo, ¿verdad? Con bicarbonato de 36, obviamente es una acidosis respiratoria crónica, ¿verdad? Así que no sé si tengan alguna duda, esta sería ya la última diapositiva.